Los mejores portátiles gaming de Asus son posiblemente algunos de los que mejor equilibrio entre el precio asequible y rendimiento puro tengan ahora mismo, perfectos para ti, gamer. Diseño chulo, buenos materiales y sobre todo, unas bestias en el interior. ¿Te enseño los mejores? Muy buenas gamers y bienvenidos a Mundo Gaming, donde os vamos a hablar de todos los productos que necesitáis para poder jugar más y sobre todo mejor con vuestro PC o consola. Y ya que estáis por aquí, pues déjame un like y suscríbete, que no cuesta nada. Liderados por la impresionante línea ROG Zephyrus, que cuenta con una potencia impresionante, un precio asequible y una gran duración de batería, los mejores portátiles para juegos de Asus pueden acompañarte en los juegos de PC más exigentes. Te van a ayudar a mantenerte en la cima de los juegos sin obligarte a dejar temblando tu cartera ni tener que bajar la calidad de los gráficos. Rendimiento potente sin un precio elevado es lo que te ofrezco en esta selección de los mejores portátiles para juegos de Asus. El nuevo Asus TUF Gaming F15 tiene una pantalla de 15,6 pulgadas que se ejecuta con una resolución completa de Full HD utilizando el panel IPS y que cuenta con una velocidad de actualización de 144 Hz que proporciona una muy buena calidad y fluidez de imagen para jugar a tus juegos. Viene con un cuerpo certificado con el estándar militar MIL STD 810 para mayor durabilidad. El teclado completo con retroiluminación RGB está preparado para 20 millones de pulsaciones y utiliza la tecnología Overstroke para acelerar aún más el tecleo. Este portátil cuenta con 4 puertos USB 2.0, 3 USB 3.2 tipo A y puerto USB-C, así como puerto HDMI que te proporciona la capacidad de conectar también una pantalla externa. Por si fuera poco, también tendrás enchufe conector de 3,5 mm jack para auriculares y micrófonos, así como puerto RJ45 para tu cable de internet y a través de conectividad inalámbrica con Wi-Fi 6 mucho más potente que su predecesor. Por si fuera poco y quieres conectarte a otros dispositivos como teclados o ratones, también tendrás Bluetooth 5.1. Si necesitas hacer una videollamada, pues vas a tener también cámara HD, micrófono y altavoces incorporados, que en este Asus TUF Gaming utiliza DTS X Ultra Technology con sonido envolvente. Por otro lado, el sistema de refrigeración es excelente, con una serie de caloductos, 3 tanques de calor y un sistema a prueba de polvo, así como 2 ventiladores, mantienen a esta bestia en todo momento con una temperatura muy controlada. Una de las mejores características de este Asus es que nos incorpora una memoria RAM que viene con 16 GB y eso es bastante para el primer modelo. También te permite instalar un disco duro SSD adicional al proporcionar una ranura, porque el disco SSD de fábrica que te viene es de 512. Y sí, dentro de poco este espacio se te va a quedar pequeño. El sistema operativo que viene preinstalado es Windows 10 Home, que vas a poder actualizar a la última versión, Windows 11, cuando esté disponible. Y para concluir, podemos afirmar que es una de las mejores opciones por presupuesto ajustado de la familia de portátiles gaming Asus. Este F15 presenta muy buena calidad en su pantalla, muy completa la conectividad y todo tipo de características y componentes en el interior que nos van a permitir funcionar y jugar a todos los juegos. Su precio por debajo de 750. Lo primero que nos llama la atención de este Asus ROG G513 es su pedazo de diseño. Un marco con colores RGB, teclas de juego completas y agradables, también retroiluminadas, que te van a crear una experiencia diferente a la del típico portátil tradicional. Tenemos conectado aquí una pantalla de 15,6 pulgadas, así como un pedazo de procesador AMD Ryzen 7 4800. El panel de esta pantalla es IPS y cuenta con un brillo de 250 nits, así como una resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles y coloración INTSC al 45%, que no es la mejor del mercado, pero que le va a dar unos buenos resultados en juegos y contenido multimedia. Además, tiene una frecuencia de refresco de pantalla de 144 Hz, con lo que se puede obtener una muy buena fluidez en juegos.
Este modelo proporciona 4 puertos USB 3.2 en el lado izquierdo y derecho del dispositivo, de los cuales el tipo C es compatible con pantalla y alimentación, y los otros 3 son de tipo A. Sin mencionar la interfaz HDMI 2.0B y el sonido combinado del audio jack 3,5 mm. Quizás lo único que echamos en falta aquí es el típico lector de tarjetas, que viene bien. Desafortunadamente tampoco vamos a contar con una cámara webcam, por lo que si lo vas a utilizar para realizar videollamadas necesitarás comprar una cámara USB separada, aunque por el contrario sí que cuenta con micrófono y altavoces integrados de 4 vatios. El uso de la tecnología Smart Amp es muy potente como para ver vídeos de YouTube o incluso jugar, aunque tienes que jugar con auriculares que tengan este tipo de sistemas. Y uno de los puntos principales de esta nueva generación de portátiles es que viene con la nueva versión de Wi-Fi 6, más potente y estable que sus predecesores, y que cuenta también con Bluetooth 5.1, por lo que no vas a tener ningún problema de conectividad. Está claro que estas mejoras y ese procesador tan potente sube el precio y nos pasamos de los 1000 euros. Asus se ha unido a AMD para redoblar la tendencia de los portátiles de juego cada vez más compactos en el ROG Zephyrus G14, un casi ultra portátil de 14 pulgadas con capacidades de juego más que completas. La principal atracción aquí, más allá de su pequeño tamaño, es el pedazo de procesador AMD Ryzen, el AMD Ryzen 7 4800HS, muy rápido, muy potente y más que preparado para las cargas de trabajo de juegos y multimedia. Pero es que no solo novedad por su tamaño, sino también por la combinación poco común de silicio de AMD y Nvidia. Pero aunque haya mejorado mucho la portabilidad, quiero destacar que se trata de un auténtico gamer de pleno derecho, con un formato, eso sí, de 14 pulgadas. Puede que los portátiles más finos de 15,6 pulgadas estén en auge, pero el Zephyrus G14 va más allá y además cuenta con una tasa de refresco de 120 Hz. En concreto, este G14 mide 48,6 x 27 x 9,5 centímetros y pesa 3,6 kilos. Es bastante compacto, mientras que el peso es genial para un portátil de juegos, que suelen ser muy pesados. Además, Asus se ha hecho con una versión exclusiva por tiempo limitado de este procesador, que se adapta a este compacto chasis de 14 pulgadas. Así que tenemos con el chip AMD Ryzen 7 4800HS, una memoria RAM de 16 GB, un disco duro de unidad de estado sólido de 512 GB y unos gráficos espectaculares gracias a la tarjeta Nvidia GeForce GTX 1650 Ti de 4 GB de memoria GDDR6 y una pantalla Full HD por alrededor de unos 1.200 euros. El aspecto del Asus TUF 15 es un pedazo de gamer. El diseño aplica los estándares de durabilidad del ejército y aunque este portátil no es un gigante, pero sus bordes duros y la marca TUF bien grande en la parte trasera te hacen saber que no es el típico portátil. Aunque se autodenomina delgado y ligero, no deja de ser un portátil de 15 pulgadas para gaming. Ciertamente no es muy voluminoso como algunos competidores, pero yo no lo llamaría esbelto. Su tamaño puede permitirte un poco más de potencia que los portátiles de especificaciones similares, pero eso sí, en refrigeración aquí ganamos de cabeza. La carcasa inferior tiene un acabado negro liso con un poco de textura a la derecha y a la izquierda del teclado y unas rejillas de altavoz que dan un aspecto decididamente TUF en la parte superior. El teclado en sí está retroiluminado y nos permite escribir muy cómodamente, así como jugar, ya que cuenta con un gran tamaño, un buen espaciado en las teclas y el recorrido relativamente profundo para ser un portátil de 1,6 milímetros en cada tecla. Pese a que la refrigeración del portátil a nivel general es bastante buena, hay que decir que el ventilador de este TUF F15 es bastante ruidoso. Cuando estemos jugando al máximo, el ventilador también dará de sí el máximo. Nos ofrece un puerto Thunderbolt 4 y 3 puertos USB tipo A, así como uno tipo C, por no mencionar el HDMI 2.0 y el puerto de Ethernet. Por supuesto, y como no, en un buen portátil gaming siempre tenemos que tener entrada jack 3,5 mm, ya que los altavoces de este F15 pues tampoco son nada del otro mundo. La pantalla quizás está un poco por debajo de lo esperado, aunque utiliza un panel IPS, los colores no se ven exactamente como deberían, y su relación de contraste de 853:1 significa
significa que los negros van a parecer más bien tirando a grises. Alcanza unos 350 nits de brillo, lo cual es suficiente para cualquier tipo de trabajo y también para gaming. Pero eso sí, en la parte de hardware estamos en gama media, pero casi más gama alta. Contamos con un procesador Intel Core i7 11370, así que nada menos que 16 GB de RAM y un potente disco de 512 GB SSD, con lo que vamos a tener de sobra para juegos. Pero es que viene acompañado de una Nvidia RTX 3060 de 6 GB. Para regar todo esto tenemos una enorme batería de 76 vatios, con lo cual es de esperar que la duración de la batería sea decente, aunque no de las mejores. En resumen, el Asus TUF Das F15 cumple con los requisitos más importantes que le requerimos a un portátil gaming. Buen rendimiento, buen hardware, buen teclado y sobre todo una buena usabilidad. Sin embargo, es un poco más grande y se sacrifican algunas características. De nuevo, el precio debido a este hardware sube y estamos cercanos a los 1400. Y llegamos al último, y nos vamos al grano. El Strix G15 es impresionante desde cualquier ángulo. Hay muchos detalles de diseño, algunos de ellos muy sutiles y otros muy destacados, ya sea por las letras ROG, literalmente impresas que se extienden en diagonal por la cubierta del teclado, la parte inferior del portátil muy detallada con el logo For Those Who Dare moldeado en los pies de goma o el logotipo del ojo ROG iluminado en la tapa. Una ventaja de tener un portátil ligeramente más grueso es que Asus ha podido aumentar el rendimiento de la GPU gracias a ese espacio adicional. A diferencia de la RTX 3060 del modelo anterior, la RTX 3070 de 8 GB de este ROG Strix G15 supone una diferencia muy considerable en el rendimiento. Mientras que la mayor parte del portátil está hecha en plástico, la tapa del portátil está cubierta en aluminio. Además tiene un aspecto y un tacto magnífico. Con Aura Sync es posible configurar la retroiluminación de cada tecla según tus preferencias o seleccionar una de las rutinas de iluminación preprogramadas. Las partes translúcidas de las teclas son fáciles de ver, aunque quizás hay algunos problemas para distinguir en las teclas F individuales en la oscuridad. El trackpad también destaca especialmente, ya que no solo es suave y sensible, sino que es enorme. Los botones del ratón situados bajo la superficie me han parecido un poco toscos e imprecisos, pero cumplen su función. Aunque no va a sustituir a ese ratón gaming que ya tienes tú en tu setup, el panel táctil extra funciona muy bien para trabajar o para la universidad. Esta unidad viene equipada con una impresionante pantalla con panel WQHD de 165 Hz que puede llegar hasta los 300 Hz y 3 milisegundos de tiempo de respuesta. Es una pantalla preciosa con una excepcional vivacidad de los colores que es básicamente lo mejor que puedes conseguir sin tener HDR. Cuenta con un poco más de 300 nits en el apartado del brillo, lo que te va a permitir para usarlo en ambientes interiores bien iluminados, pero quizás en exteriores pueda ser algo difícil ver con claridad. Pero lo mejor, sin duda alguna, está debajo del capó. Aquí tenemos un procesador Ryzen 7 5800H ayudado con nada menos que 32 GB de RAM, 1 TB de SSD y una ultra potente tarjeta Nvidia RTX 3070 de 8 GB. En general se trata de una de las mejores pantallas que un portátil puede tener hasta ahora y una bestia en el interior, pero claro, estamos hablando de algo cercano a los 2000 euros. Si estás buscando portátiles para jugar, puede que te interesen los vídeos de los mejores portátiles para gamers o los mejores PC para Fortnite. Y hasta aquí el recopilatorio de los mejores portátiles Asus. ¿Qué os ha parecido? Déjame un like y suscríbete porque vienen muchos vídeos tan buenos como este.